Si hoy estás cansado de intentar ser fuerte, respira, en serio, porque este video no trata de que te vuelvas fuerte de un día para el otro. No trata de que te despiertes con energía, la autoestima por las nubes y la mente en paz, como si el mundo se hubiera vuelto más fácil de repente. No, esto es sobre algo mucho más real. Es sobre seguir adelante cuando te sientes pequeño. Seguir adelante cuando la mente cansada dice, para. Seguir adelante cuando el corazón cansado dice, no aguanto más. Seguir adelante cuando te miras a ti mismo y parece poco. Y si sientes eso, necesito que entiendas algo desde el principio. Esto no es coincidencia. Tal vez esto sea para ti, porque hay gente que está perdiendo por dentro no porque sea débil, sino porque está intentando vencer de la manera equivocada, con la regla equivocada, con la comparación constante drenándolo todo. Respóndeme con sinceridad, sin adornar. ¿Estás cansado de compararte y concluir que no puedes? ¿Miras la vida de otras personas y sientes que todos pueden, menos tú? ¿Sientes miedo de fallar incluso antes de intentarlo? Ese miedo silencioso, casi vergonzoso, que no se lo cuentas a nadie, pero que decide por ti, frenando tus acciones, creando un bloqueo emocional y haciéndote permanecer parado por dentro, incluso cuando sigues caminando por fuera. Tal vez te sientas incapaz. Tal vez esa sensación de insuficiencia te acompaña desde hace tiempo. Tal vez estás intentando sostener la vida con las manos, mientras el peso emocional solo aumenta. Y entonces aparece el desánimo, crece el agotamiento interno y las ganas de parar empiezan a parecer lógicas. Pero hoy te voy a mostrar algo contraintuitivo. La victoria no es para los más fuertes. La victoria es para quien continúa. Y presta atención a la promesa de este video. No es motivación vacía. Hoy te voy a mostrar por qué continuar es una victoria silenciosa y cómo eso cambia tu mente, tu rutina y tu fe cansada, incluso cuando te sientes improbable. Te voy a mostrar por qué el miedo habla con tono de certeza y cómo aprendes a no obedecer ese tono. Te voy a mostrar cómo el proceso te construye por dentro cuando permaneces paso a paso, un día a la vez. Y a mitad del video te voy a entregar un protocolo de continuidad simple, un método de verdad, para que lo uses en los días en que la mente grita para y necesitas estructura, no sensación. Así que no ignores esto. Si estás escuchando ahora, quédate conmigo. Porque tal vez lo que tú llamas debilidad sea en realidad el lugar exacto donde la constancia te va a devolver la victoria interior. Hay gente que vence porque tiene energía, pero hay gente que vence porque aprendió a no parar. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de las personas no pierden por falta de talento, no pierden por falta de potencial, pierden por falta de continuidad, pierden porque en algún momento empezaron a negociar con la renuncia. Un día faltó fuerza, al otro faltó ánimo, después llegó la comparación constante, después llegó la vergüenza silenciosa, después llegó esa voz interna negativa diciendo, tú no eres como ellos. Y cuando te das cuenta, ya no estás viviendo un proceso, estás sobreviviendo a una narrativa de miedo a fallar, miedo a no dar la talla, sensación de ser pequeño. Pero yo quiero darte un marco nuevo, simple, pero poderoso. Continuar no es estar bien. Continuar es caminar incluso sin sentir que puedes. Y por eso Gedeón aparece aquí como fundamento. No como clase bíblica, no como discurso religioso pesado, sino como un espejo humano. Gedeón se veía pequeño, insuficiente, improbable. Tenía miedo inicial, tenía inseguridad, tenía motivos para esconderse. Y aquí está el punto más impactante. Dios no potenció a Gedeón con autoestima instantánea. Dios no llegó y dijo, listo, ahora te sientes fuerte. No, Dios hizo algo más profundo, le enseñó a Gedeón a continuar. Y más, Dios incluso redujo recursos, redujo el ejército, redujo el apoyo aparente, redujo el mucho, porque la victoria improbable no depende de parecer fuerte. Depende de fidelidad en el proceso, depende de obediencia diaria.
Depende de que tú sigas incluso con miedo, paso a paso, hoy basta. Entonces, cuando digo continuar, no estoy hablando de romantizar el dolor. Estoy hablando de madurez. Continuar es dar el próximo paso con el corazón temblando. Es levantarte aún cansado. Es permanecer aún sin aplausos. Es dar el próximo paso más pequeño que tu ansiedad, pero más grande que tu parálisis. Es entender que el cansancio emocional no es sentencia, es señal. Es percibir que tal vez estás cargando demasiado solo y que hay una manera de reorganizar eso sin abandonar quién eres. Porque Dios ve, Dios sostiene, Dios no se rindió. Y tu victoria interior puede estar ocurriendo en un lugar tan simple como este. Tú sigues aquí. Entonces vamos a construir esto por partes, de la manera en que tu mente entiende y tu corazón aguanta. Sin prisa, sin peso, sin discurso vacío. Vamos a desmontar la regla torcida de la comparación, entender por qué el miedo parece verdad, aprender a vencer con menos y transformar la continuidad en método. Y allá a mitad del camino, cuando tu mente empiece a aclararse, te voy a entregar ese protocolo simple para que lo uses en los días malos. Porque el objetivo aquí no es impresionarte, es sostenerte. Y si continúas hasta el final, vas a salir de aquí con algo que puedes aplicar hoy y que, con constancia, cambia tu camino. Déjame decirte algo con calma, mirándote a los ojos, sin prisa y sin un discurso bonito. Te sientes pequeño no porque seas débil, sino porque te estás midiendo con una regla equivocada. Y eso cansa, ¿sabes? Cansa la mente, pesa el corazón y crea esa sensación silenciosa de insuficiencia que nadie ve, pero que te acompaña todo el día. Te miras a ti mismo y piensas, ¿es solo esto? Mientras miras a los demás y parece que todos están siempre adelante, siempre más seguros, siempre más confiados. La comparación constante se convierte en un ruido de fondo, y aun cuando sigues, permaneces, insistes, algo dentro de ti dice que todavía es poco. Pero aquí está el punto que casi nadie te explica. Medir bastidor con escenario siempre va a salir mal. Estás comparando tu proceso real, con miedo, cansancio emocional y dudas, con el resultado editado de la vida ajena. Y entonces no hay constancia que aguante. No hay fidelidad en el proceso que parezca suficiente. No hay victoria silenciosa que sea reconocida por ti mismo. Pero tal vez el problema nunca fue tu fuerza. Tal vez fue la regla. Piensa conmigo en esta imagen, una regla torcida. Si la regla está torcida, todo resultado va a parecer incorrecto, incluso cuando la medida es correcta. Mucha gente vive así, midiendo su propio camino con criterios que no fueron hechos para ella. Miden permanencia con desempeño, miden obediencia diaria con aplausos, miden continuar con éxito inmediato. Y claro, se sienten pequeños, inseguros, incapaces, como si siempre debieran algo. Pero la regla de la comparación nunca mide fidelidad en el proceso, nunca mide el hecho de que tú sigues aquí, aún de pie, caminando aún cansado, paso a paso, un día a la vez. No mide la victoria interior, solo la externa. Y cuando vives bajo esa regla torcida, la voz interna negativa empieza a ganar fuerza. La autosabotaje aparece disfrazado de realismo y el miedo a fallar se presenta como prudencia. Pero déjame provocarte con cariño. ¿Desde cuándo sentirte pequeño se volvió prueba de que no debes continuar? ¿Desde cuándo la inseguridad se volvió sentencia final? Tal vez eso no sea debilidad. Tal vez eso sea proceso. Aquí entra un punto que lo cambia todo. Y te lo digo no como teoría, sino como alguien que ya intentó esperar el día en que por fin se sentiría listo. Dios no empieza llamándote fuerte. Empieza llamándote a salir del escondite. No te pide que te sientas confiado, te pide que permanezcas disponible. No se trata de esperar valentía, se trata de no obedecer el miedo. Gedeón se sentía pequeño a sus propios ojos, lleno de inseguridad, con miedo de no dar la talla,
con esa sensación clara de insuficiencia. Y aún así, continuó. No porque la voz del miedo dejara de hablar, sino porque no la convirtió en un dios. Continuar, permanecer, seguir aún con miedo. Eso ya es un tipo de victoria silenciosa que el mundo no aplaude, pero el proceso reconoce. No necesitas sentirte fuerte para continuar hoy. Solo necesitas no parar. Hoy basta. Mañana la fuerza se revela en el camino. Y lo sé, cuando estás cansado emocionalmente, con la mente pesada, el cuerpo cansado y el corazón exhausto, parece que continuar es pedir demasiado. Las ganas de parar aparecen disfrazadas de lógica, de descanso, de autoprotección. Pero presta atención, hay una diferencia gigantesca entre descansar y rendirse. Descansar preserva el proceso. Rendirse interrumpe lo que aún se está formando. Y tal vez lo que tú llamas sentirte pequeño sea solo la señal de que estás en un punto de transición, donde la antigua regla ya no sirve, pero la nueva todavía no está clara. Dentro de un momento, te voy a mostrar por qué esperar valentía te paraliza, pero actuar con miedo te mueve. Y cuando entiendes esa diferencia, algo dentro de ti empieza a alinearse de nuevo, casi sin darte cuenta. Déjame explicarte algo de un modo simple, casi como una conversación al final de la tarde. El miedo habla con tono de certeza. No grita, tal vez, no susurra, quién sabe. Afirma, dice, no va a salir, no lo aguantas, esto no es para ti. Y cuando esa voz interna negativa habla con tanta convicción, la mente cansada lo acepta como si fuera realidad. Ahí nace el bloqueo emocional. Sientes inseguridad, miedo a fallar, miedo a intentar, miedo a no dar la talla, y todo eso parece demasiado lógico como para cuestionarlo. El problema es que el miedo no es un juez imparcial, es una alarma. Y la alarma no existe para decirte la verdad, existe para avisarte de un riesgo. Pero mucha gente confunde aviso con sentencia, confunde sensación con identidad, confunde pensamiento limitante con diagnóstico final, y así, sin darte cuenta, empiezas a parar por dentro incluso antes de parar por fuera. Sigues físicamente, pero ya te rendiste emocionalmente. Permaneces, pero sin presencia, aún aquí, pero cada vez más pequeño a tus propios ojos. Piensa en esta analogía conmigo, una alarma de incendio demasiado sensible. Hay alarmas que se disparan con el vapor de la ducha, hacen ruido, causan pánico, lo interrumpen todo, pero no prueban que la casa esté en llamas, solo prueban que el sensor está sensible. Tu mente funciona parecido cuando está sobrecargada, con cansancio emocional acumulado, agotamiento interno e historial de frustraciones. Cualquier desafío se vuelve amenaza, cualquier paso se vuelve peligro, y el miedo se dispara con fuerza total. El error no es oír la alarma. El error es creer que la alarma es la verdad absoluta. Es aquí donde mucha gente se autosabotea, no por falta de capacidad, sino por exceso de crédito dado al miedo. La comparación constante empeora eso, porque miras el escenario del otro mientras intentas sobrevivir en tu bastidor. La regla vuelve a torcerse, y cuanto más crees en esa falsa verdad, más aprende tu mente que bloquearse es una forma de protegerse. Pero esa protección cobra un precio alto. Dejas de crecer, dejas de experimentar, dejas de caminar aún cansado. Ahora presta atención a esta clave práctica, porque esto lo cambia todo. Cuando el miedo se dispara, no necesitas discutir con él. Discutir cansa, drena energía y fortalece el conflicto interno. Lo que necesitas es un paso pequeño, claro y objetivo. Un paso más pequeño que tu ansiedad, pero más grande que tu parálisis. La victoria interior empieza ahí, no en grandes decisiones, no en promesas grandiosas, sino en movimientos simples y posibles. Hoy basta con un día a la vez, un paso a la vez. La constancia vence la intensidad que no se sostiene. Así reeducas la mente cansada. Le muestras, en la práctica, que continuar no te destruye, te fortalece. Gedeón tenía motivos reales para sentirse pequeño, inseguro, incapaz. Pero no convirtió la inseguridad en identidad. Continuó.
no porque el miedo desapareciera, sino porque eligió obedecer el próximo paso. Eso es obediencia diaria. Eso es fidelidad en el proceso. Eso es seguir aún con miedo. Tal vez lo que estás sintiendo ahora, ese bloqueo, ese peso emocional, esas ganas silenciosas de parar, no sea señal de que llegaste al límite. Tal vez sea señal de que estás en un punto donde la mente necesita reaprender a confiar en el movimiento, no en la sensación. La sensación cambia. El pensamiento oscila, pero el acto de continuar crea suelo. Y cuando continúas, incluso sin sentirte fuerte, algo profundo empieza a alinearse por dentro. Empiezas a notar que el miedo pierde fuerza cuando deja de ser obedecido. Todavía habla, pero ya no manda. Dentro de un momento te voy a mostrar por qué, en algunos momentos, Dios no te da más fuerza, más apoyo o más certeza, te da menos. Y es exactamente en ese menos donde mucha gente descubre que aún se puede, que aún existe camino, que aún hay propósito formándose en el silencio del proceso. En muchos momentos de la vida pedimos más fuerza, más claridad, más apoyo, más certeza. Suena lógico, ¿verdad? Al fin y al cabo, si ya está difícil con lo que tenemos, ¿cómo continuar con menos? Pero el proceso espiritual y emocional no siempre funciona como la lógica humana espera. A veces, justamente cuando estás al límite emocional, con el cuerpo cansado, la mente cansada y el corazón cansado, Dios no añade nada. Él reduce. Reduce distracciones, reduce excesos, reduce falsas seguridades. Y eso asusta, porque la sensación inmediata es de pérdida, no de preparación. Pero hay una sabiduría silenciosa en esto. Cuando vences con mucho, tiendes a atribuir la victoria a tu potencia. Cuando vences con menos, aprendes dependencia, dirección y obediencia diaria. El menos no es abandono, es ajuste fino, es proceso, es fidelidad entrenándose en lo invisible, mientras continúas incluso sin entenderlo todo. Déjame darte una imagen simple para que esto tenga sentido. GPS en la niebla. Cuando la niebla es densa, no necesitas ver todo el camino. Necesitas ver la próxima curva. El GPS no te muestra el mapa completo, te da instrucción por instrucción. Ahora gira a la derecha, sigue 300 metros. Y si intentas verlo todo de una vez, te bloqueas. Sube la ansiedad, se dispara el miedo, aparece la comparación. Pero cuando confías en el próximo paso, incluso con visibilidad limitada, sigues. El proceso funciona así. No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas tener todas las respuestas, ni sentir seguridad plena. Hoy basta, un día a la vez. El milagro de hoy puede ser solo este. No paraste, permaneciste, caminaste aún cansado. Eso ya es victoria silenciosa, aunque nadie aplauda. Tal vez lo que más te asusta ahora no sea el desafío en sí, sino el hecho de que tienes menos energía, menos apoyo emocional, menos certeza que antes. Y la mente enseguida traduce eso como debilidad. Pero ¿y si ese escenario de menos fuera exactamente el terreno donde vas a descubrir que aún se puede? ¿Que aún hay fuerza disponible, incluso cuando no te sientes fuerte? Dios usa a los improbables. Usa a quien se siente pequeño, a quien carga inseguridad, a quien no tiene un ejército suficiente para impresionar. Gedeón no venció porque se volvió confiado de la noche a la mañana. Venció porque continuó obediente, paso a paso, incluso con miedo, incluso pensando que era poco. El ejército reducido no era un castigo, era un ambiente pedagógico. Un lugar donde la dependencia se vuelve clara y la dirección se vuelve más nítida. Y aquí hay algo que vale la pena que guardes con cariño. Reducir no es retroceder. Simplificar no es perder. A veces, el proceso te está enseñando a vivir con menos ruido, menos comparación, menos autoexigencia cruel. A hacer lo que hay que hacer hoy, sin negociar con la renuncia. Porque cuando todo es demasiado, te pierdes. Cuando queda más simple,
caminas. Tal vez todavía estás esperando sentir fuerza suficiente para continuar, cuando en realidad la fuerza nace mientras continúas. Dentro de un momento te voy a mostrar cómo esa continuidad, incluso sin sentir, redefine por completo lo que tú llamas victoria. Y cuando entiendes eso, la vergüenza deja lugar a la identidad y el cansancio empieza a ganar un nuevo significado dentro del proceso. Déjame aliviarte de una culpa que mucha gente carga en silencio. No eres débil por estar cansado. Sé que, en algún momento, empezaste a mirar tu cansancio emocional como si fuera un defecto de carácter, como si el agotamiento interno fuera prueba de falta de fe, como si el desánimo fuera un pecado oculto, como si tener límites fuera señal de que no das la talla en tu propia vida. Y entonces nace esa vergüenza silenciosa que nadie ve. Sigues por fuera, pero por dentro te acusas, te exiges, te mides, te comparas. Pero el cansancio no es sentencia. El cansancio es un dato, un aviso, una señal de que estás cargando demasiado solo, tal vez desde hace demasiado, tal vez intentando probar valor, intentando ser fuerte, intentando ser el que resuelve. Sucede que el mundo te entrena para creer que la victoria es solo para quien se siente invencible, pero la vida real desmiente eso todos los días. La victoria interior, la mayoría de las veces, no es el día en que te despiertas confiado. Es el día en que te despiertas con miedo, con inseguridad, con la mente cansada, y aún así permaneces. Sigues aquí, aún de pie. No porque estés cómodo, sino porque elegiste seguir aún con miedo, un paso a la vez, un día a la vez. Y eso ya es una victoria silenciosa que casi nadie percibe, pero que construye algo mucho más fuerte que la euforia: constancia. Ahora, mira qué analogía simple, y si eres honesto, tal vez describe exactamente lo que vives. Hay gente intentando recargarse en lo que drena. Es como poner el celular en una toma buena, pero con un cargador equivocado. La toma funciona, pero la energía no entra. Descansas, pero no recargas. Duermes, pero te despiertas pesado. Intentas motivarte, pero la motivación se evapora. ¿Y por qué? Porque el cargador que estás usando está hecho de comparación constante, exigencia exagerada, culpa, exceso de tareas, promesas imposibles y esa voz interna negativa que te presiona todo el tiempo. Entonces pasas el día entero intentando demostrarte y al final te sientes pequeño, incapaz, con sensación de insuficiencia, como si nada de lo que hiciste fuera suficiente. Eso es un tipo de fatiga del alma. No es solo cuerpo cansado, es corazón cansado. Y cuando el corazón se cansa, la mente confunde miedo con verdad y aparece el autosabotaje diciendo: para, no vale la pena, no puedes. Pero aquí está la parte madura, la parte que casi nadie te enseña. El camino no es sentir fuerza. El camino es ajustar lo que te drena y proteger lo que te sostiene. Es cambiar la regla torcida por una regla honesta. Es reconocer: estoy en proceso. Esto no es debilidad, esto es proceso. Y entonces empiezas a notar algo poderoso. Continuar ya es vencer. Y déjame hacer esto aplicable de un modo bien práctico, sin conversación abstracta. Si quieres continuar en los días malos, necesitas actitudes pequeñas y consistentes, no promesas gigantes. Primero, corta el exceso. ¿Sabes esa manía de prometer lo imposible para probar valor? Voy a poder con todo. Voy a resolver todo hoy. Voy a ser perfecto. Eso te destruye. Entonces, haz lo contrario. Elige lo esencial y deja el resto para después. Ejemplo real. Si tu casa está hecha un caos y estás al límite emocional, no prometas organizarlo todo. Promete ordenar un cajón y ya. Si estás bloqueado financieramente, no prometas cambiar mi vida en un mes. Promete anotar gastos por 7 días y dar el próximo paso más pequeño que tu ansiedad, pero más grande que tu parálisis. Segundo, haz lo mínimo bien hecho. Mucha gente desprecia lo pequeño,
pero lo pequeño repetido se vuelve madurez. La disciplina pequeña todos los días vence una motivación grande que desaparece. Tercero, no negocies con la renuncia, porque rendirse, cuando se vuelve hábito, se vuelve identidad. Y tú no eres lo que sientes en tu peor día. Eres alguien en construcción interna, en desarrollo interior, viviendo etapas de la vida. La fidelidad en el proceso no es glamour, es permanencia. La obediencia diaria no es ruido, es continuidad. Y por eso, en la historia de Gedeón, lo improbable no es el héroe fuerte. Es el hombre con miedo inicial, pequeño a sus propios ojos, que elige caminar aún cansado y obediente al próximo paso. Ahora, déjame hacerte ver algo que puede cambiar tu relación con tu propio camino. Tu cuerpo puede estar cansado, tu mente puede estar cansada, tu corazón puede estar cansado. Pero eso no significa que estás derrotado. Significa que eres humano. Y tal vez tu error, hasta aquí, fue esperar el día bueno para ser constante. Pero la constancia no se construye en día bueno. La constancia se construye cuando el día es malo y tú decides permanecer. Cuando la comparación constante intenta encogerte, tú eliges no medirte por ella. Cuando el miedo a fallar grita con tono de certeza, tú eliges un paso pequeño y objetivo. Cuando la vergüenza silenciosa intenta convencerte de que eres incapaz, recuerdas: no necesito sentirme fuerte, solo necesito continuar. Y hay algo muy espiritual, pero sin lenguaje pesado, en eso. Dios ve, Dios sostiene, Dios está contigo. No como un eslogan bonito, sino como dirección de Dios en el proceso. A veces no vas a sentir nada extraordinario, pero va a haber un sostén discreto, casi invisible, manteniéndote en movimiento. Y ahí es donde sucede la victoria de los improbables, no cuando te vuelves el más fuerte, sino cuando sigues siendo improbable, y aún así permaneces fiel en el proceso. Y dentro de un momento te voy a entregar un método simple, memorable, para días malos, un protocolo práctico de continuidad, porque cuando tienes un método, tu mente deja de negociar con la renuncia y empieza a obedecer el próximo paso. Llega un punto del camino en el que la motivación ya no sirve, la palabra bonita ya no sirve, la promesa grande ya no sirve. Lo que sirve es método, porque cuando pega el cansancio emocional, cuando se instala el agotamiento interno, cuando la mente cansada empieza a negociar la renuncia, no necesitas pensar mejor, necesitas algo simple que obedecer. Aquí es donde mucha gente se pierde. Intenta vencer días malos con fuerza emocional, cuando lo que sostiene días malos es estructura. La continuidad no es sentimiento, es decisión operativa. Por eso quiero entregarte algo práctico, casi antiemocional, para ayudarte a continuar cuando no te sientes capaz. No es algo complejo, no es demasiado espiritualizado, no exige fuerza interior heroica. Es un protocolo simple, repetible, humano, porque la victoria interior, en la vida real, casi nunca sucede en grandes giros. Sucede cuando llegas al final del día y puedes decir: no paré. Hoy basta, un día a la vez, paso a paso. Eso es fidelidad en el proceso. A este método lo llamo Protocolo 3P, y existe para usarse en los días en que te despiertas sin fuerza, con el corazón cansado y esas ganas silenciosas de desaparecer un poco. El primer P es pausa. No es parar todo, es pausar 30 segundos, literalmente. Respira hondo, desacelera el cuerpo y nombra lo que sientes sin condenarte. Estoy cansado, tengo miedo, estoy inseguro. Nombrar no es debilidad, es claridad. Cuando no nombras, la emoción se vuelve confusión. Cuando nombras, se vuelve información. El segundo P es próximo paso. No es resolver la vida, es preguntar: ¿cuál es la acción más pequeña posible que me mantiene en movimiento hoy? Puede ser levantarte de la cama y bañarte. Puede ser responder un correo. Puede ser organizar un documento. Puede ser caminar 10 minutos. Algo pequeño pero real. Algo más pequeño que tu ansiedad,
más grande que tu parálisis. El tercer P es persistencia. No persistir para siempre. Persistir por 24 horas. Solo hoy. Mañana decides de nuevo. Hoy basta. Este protocolo no te convierte en alguien fuerte, te mantiene alguien fiel. Y la fidelidad diaria construye victoria silenciosa. Déjame darte una imagen que ayuda mucho cuando todo parece demasiado oscuro. Una escalera en la oscuridad. No necesitas encender el edificio entero. Solo necesitas encender el escalón. Solo el siguiente. Quien intenta iluminarlo todo de una vez entra en pánico. Quien ilumina un escalón a la vez continúa, y así es como la continuidad vence. No necesitas sentir confianza plena para dar el próximo paso. Solo necesitas dar el próximo paso. La mente va a intentar negociar. Mañana lo haces, cuando estés mejor, cuando tengas más fuerza. Y ahí entra esa frase que te prometí, simple y poderosa, para usar cuando la renuncia quiera volverse un argumento lógico. No necesito sentirme fuerte, solo necesito continuar. Repítelo tantas veces como haga falta, en voz alta, si puedes. Esa frase no elimina el miedo, pero le quita el poder. Te recuerda que continuar ya es vencer. Hay algo muy liberador cuando entiendes esto. Dios no te mide por cuánto brillaste hoy. Te mide por cuánto no abandonaste el proceso. No se trata de desempeño espiritual. No se trata de sensación elevada. No se trata de sentirte confiado todo el tiempo. Se trata de dependencia diaria, confianza diaria. Entregar el control cuando te das cuenta de que no lo tienes. Tal vez tu fe esté cansada, y está bien. Una fe cansada sigue siendo fe. Esperar en Dios, muchas veces, no es quedarse quieto. Es continuar incluso sin sentir nada extraordinario. Dios ve, Dios sostiene. Dios no se rindió contigo, incluso en los días en que casi te rendiste contigo mismo. Y cuando empiezas a vivir así, con menos drama, más estructura, menos exigencia, más constancia, algo cambia por dentro. Dejas de definirte por el día malo y empiezas a construir una identidad más estable. Y es exactamente de eso de lo que quiero hablar ahora. Quién eres no puede definirse por lo que sientes en tu peor día, porque el sentimiento es estado. La identidad es algo mucho más profundo, y eso es lo que vamos a ajustar en el próximo punto. Déjame decirte algo que tal vez nadie se detuvo a explicarte con claridad. Tu peor día no define quién eres. Describe un estado, no una identidad. Pero cuando el cansancio emocional se acumula, cuando la mente cansada pasa días seguidos intentando sobrevivir, empezamos a confundir sensación con verdad. Te despiertas desanimado, inseguro, con ganas de parar, y la voz interna negativa aprovecha ese terreno fértil para susurrar: eso es lo que eres. Débil, incapaz, insuficiente, pequeño. Y si no estás atento, esa narrativa se pega. Empiezas a presentarte internamente por lo que sientes, no por lo que sigues haciendo. Pero la identidad no se construye en el pico emocional, ni se destruye en el valle. La identidad se construye en la repetición silenciosa de decisiones pequeñas. Continuar, permanecer, no rendirse, seguir aún con miedo. Lo que sientes hoy puede estar pesado, pero eso no borra el hecho de que sigues aquí, aún de pie, viviendo un proceso que no terminó. Hoy basta. Mañana continúas. Piensa en esta analogía simple, pero poderosa. Clima y cielo. El clima cambia todo el tiempo. Llueve, sale el sol, sopla el viento, oscurece. Pero el cielo permanece arriba de las nubes, incluso cuando no puedes verlo. Tú no eres el clima. Tú eres el cielo en proceso. El desánimo es clima. La inseguridad es clima. La sensación de insuficiencia es clima. Pasan, incluso cuando parecen eternos. El problema es que mucha gente toma decisiones permanentes basadas en estados temporales. Decide parar porque está cansado hoy. Decide rendirse porque se sintió pequeño esta semana. Decide que no es para mí porque la comparación constante dolió demasiado.
Pero el proceso de Dios, y aquí sin lenguaje pesado, trabaja en capas más profundas que la emoción del día. Hay crecimiento invisible ocurriendo mientras continúas, incluso sin sentir. Hay construcción interna haciéndose cuando eliges obedecer el próximo paso, aún sin aplausos, aún sin claridad total. Y esa construcción no depende de tu euforia, depende de tu fidelidad en el proceso. Ahora déjame llevar esto a un nivel bien práctico, porque la identidad también se entrena. Cada vez que te despiertas en un día malo y decides continuar, le estás enseñando algo a tu mente y a tu corazón. Yo no soy gobernado por lo que siento. Eso lo cambia todo. Ejemplo simple. Te despiertas sin ganas de hacer algo importante. El patrón antiguo sería negociar, postergar, culparte y después sentirte peor. El nuevo patrón es este: reconocer el cansancio, reducir la expectativa y ejecutar lo mínimo bien hecho. Eso construye una identidad de constancia. Otra situación. Te comparas, te sientes pequeño, casi te paralizas. El viejo patrón sería esconderte. El nuevo es dar un paso pequeño aún con miedo. Eso construye una identidad de permanencia. La identidad no nace de grandes declaraciones, nace de pequeñas decisiones repetidas. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de esperar sentirte diferente para actuar y empiezas a actuar para poco a poco sentirte diferente. Eso no es dureza, es madurez espiritual y emocional. Y aquí la historia de Gedeón encaja como un fundamento silencioso, no como foco principal. La victoria no vino cuando Gedeón dejó de ser improbable. Vino cuando continuó siendo pequeño a sus propios ojos, pero obediente al próximo paso. No venció porque se volvió el más fuerte, sino porque no dejó que el miedo se volviera identidad. Continuó. Y es exactamente por eso que esta frase necesita quedar grabada en ti. La victoria no es para los más fuertes, es para quien continúa. Continuar ya es vencer. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando estás cansado, incluso cuando parece poco. Hay algo aún formándose en ti. Esto no es coincidencia. Tal vez esto sea para ti. Si estás escuchando esto ahora, no lo ignores. Esto explica lo que estás viviendo. No es el fin. Todavía hay camino, todavía hay propósito. Y esa continuidad silenciosa que has practicado, incluso sin darte cuenta, está construyendo algo que va a tener sentido más adelante. Y es sobre eso que vamos a amarrar todo cuando cerremos esta jornada. Antes de que te vayas, déjame recapitular esto de la manera en que tu corazón entiende, sin discurso complicado, sin peso innecesario. Te sientes pequeño, te comparas, te miras a ti mismo y parece poco, tienes miedo de fallar incluso antes de intentarlo, sientes que todos pueden menos tú, y algunos días ni siquiera sabes explicarlo, solo sientes un cansancio emocional que te deja sin suelo, un agotamiento interno que hace que todo parezca más pesado de lo que es. La mente cansada empieza a gritar, el corazón cansado empieza a negociar, y las ganas de parar aparecen como si fueran el camino lógico. Pero quiero que guardes esto como una verdad simple y profunda. La victoria no es trofeo de quien nunca tembló. La victoria no es medalla para quien nunca tuvo miedo. La victoria no es premio de quien siempre se sintió fuerte. Porque en la vida real, casi todos tiemblan en algún momento. Casi todos tienen días de inseguridad. Casi todos ya se sintieron incapaces, insuficientes, improbables, pequeños a sus propios ojos. La diferencia no está en quien siente menos miedo. La diferencia está en quien no obedece el miedo, en quien no transforma el pensamiento limitante en sentencia, en quien no deja que la comparación constante se vuelva regla de su propia vida. Y por eso lo repito, mirándote como quien está a tu lado y no por encima de ti. La victoria es para quien continuó, para quien permaneció cuando la cabeza estaba confusa, para quien siguió aún con miedo, para quien caminó aún cansado, para quien eligió el próximo paso,
pequeño, simple, posible, pero real, para quien tuvo fidelidad en el proceso, aún sin aplausos, para quien practicó obediencia diaria cuando nadie estaba mirando, para quien aprendió a vivir un día a la vez. Hoy basta, paso a paso. Y aquí va la frase que quiero que siga resonando en ti después de que termine este video, sobre todo en los días en que continuar parezca difícil. La victoria no es para los más fuertes, es para quien continúa, especialmente cuando continuar es difícil. Tal vez todavía no veas resultados, tal vez todavía no sientas ese giro. Tal vez la construcción interna esté ocurriendo en silencio, como crecimiento invisible, como madurez espiritual formándose sin ruido. Pero si continúas, ya estás venciendo por dentro, porque continuar ya es vencer. Y si estás escuchando esto, no lo ignores. Esto no es coincidencia. Hay un sentido en esto. No estás solo. Y puede ser que tu mayor avance no sea sentirte bien hoy, sea simplemente no abandonar el proceso. Ahora quiero pedirte algo simple, pero poderoso, porque esto no es solo un comentario, es compromiso, es un hito. Comenta aquí, aunque sea simple. Hoy yo continúo. No necesitas escribir bonito, no necesitas explicar tu vida, solo escríbelo, porque cuando lo declaras, rompes la negociación silenciosa con la renuncia. Creas un punto de constancia. Asumes públicamente, puedo estar cansado, pero permanezco. Y eso te cambia por dentro. Y haz una cosa más. Con misión de verdad, envía este video a alguien que se está sintiendo pequeño. Porque a veces la persona no necesita 10 consejos. A veces solo necesita una frase en el momento correcto para no parar. Una frase que interrumpe el ciclo del miedo. Una frase que devuelve suelo. Una frase que recuerda, hoy basta, pero hoy yo continúo. Y si quieres mensajes que te acompañen en este proceso, no que te cobren, no que te presionen, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto no es exigencia, es compañía, es dirección por partes, como un GPS en la niebla, un paso a la vez, hasta que te des cuenta de que ya caminaste mucho más de lo que imaginabas.